Bien. ¿Ven bien la presentación ahí? ¿En pantalla Sí, grande? Ya, sí, perfecto. contéstenme, porque si no me siento más solo que Rambo. ¿Ah? Por favor, bueno, de nuevo se me cayó el carnet. No sé qué personaje tendría que decirle. Vamos a empezar con la primera presentación de este curso. Me gusta mucho tener la oportunidad de hacerles estas clases. Quiero que entiendan primero que la medicina durante muchos años se ha centrado en la reactividad. Eso significa que la salud o los servicios sanitarios aparecen como una reacción a la enfermedad. Entonces, cuando una persona está enferma, aparece el equipo sanitario para ayudarle a recuperar su salud, rehabilitarse y retornar, ojalá, de la forma más normal posible a su estado de salud anterior. Pero ese modelo de salud reactiva tiene un tremendo contrapunto en un modelo de salud preventiva, que es el que ustedes pueden ver en el enfoque de salud familiar y en el enfoque de la salud preventiva. Entonces, una persona que realiza actividad física de moderada intensidad todos los días de su vida va a tener un menor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares en su edad adulto o adulto mayor que lo que va a ocurrir con alguien que sea sedentario. De la misma manera, alguien que tiene un perfil lipídico alterado, colesterol, triglicéridos altos, puede tener mayor factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, hoy día el gran desafío en salud de la mujer es avanzar desde la prevención para no tener que centrarnos exclusivamente en la reacción. Vamos a pasar de lo reactivo, o queremos pasar de lo reactivo a lo preventivo. Dicho lo anterior, en los últimos 30 años hemos visto un descenso en la mortalidad de la mujer chilena. Esto ustedes lo tienen que saber. La mujer chilena muere menos hoy que hace 30 años atrás. O en otras palabras, vive más años y por eso la expectativa y esperanza de vida ha aumentado. En las mujeres levemente mayores que los hombres, aunque está por verse cuál ha sido el impacto de los últimos 2 años de pandemia en esta situación. La mortalidad materna, que es un tipo específico de mortalidad de la mujer, que es la que ocurre producto del proceso reproductivo, embarazo, parto y puerperio, ha disminuido significativamente en los últimos 30 años, pero ya en los últimos 20 se ha tendido a estabilizar. Y la mortalidad perinatal, que es la que afecta en el periodo perinacimiento, también ha disminuido. Y eso hace que más niños nazcan, y esos niños que nacen y sobreviven al proceso de parto y al proceso de vida extrauterina precoz, o sea, los primeros 7 días, y tardía, o sea, hasta el día 28 de vida. Todo eso hace que tengamos una población que vive más. Y ahí hay un tremendo rol, y fíjense de quién, de la red de salud. No es un profesional u otro, es una red que trabaja junta, y no solo de trabajadores sanitarios. Cuando ustedes tienen una ley de etiquetado de alimentos, cuando ustedes tienen una ley antitabaco, la expectativa de vida, la salud mejora. Cuando ustedes tienen una subvención que potencia el uso de la bicicleta o de caminar sobre el uso del transporte como medio de evitar el sedentarismo, eso también ayuda a mejorar la salud de las poblaciones. Entonces hay dos maneras de ver estas temáticas, y una forma es preguntarse de qué mueren las mujeres, y la siguiente es de qué enferman las mujeres, que son dos preguntas distintas. Vean la primera. En los años 60, la principal causa de muerte en la mujer tenía que ver con el embarazo, parto y puerperio. Y en esa época la expectativa de vida estaba bajo los 60 años. En la actualidad, esta gráfica termina el 2010, pero no ha cambiado mucho,
La enfermedad cardiovascular y los tumores pelean la primera y segunda causa de muerte. Y miren qué abajo quedó la mortalidad por causa perinatal o la mortalidad materna. Entonces, para nosotros es muy importante hoy en día entender que si queremos conseguir que las mujeres vivan más años y ojalá mejor, tenemos que comprender las causas cardiovasculares y tumorales y pasar de lo reactivo, que sería diagnosticar y tratar un infarto, a lo preventivo, que sería cambiar estilos de vida para evitar que esa mujer en 10, en 15, en 20 años haga un infarto. Cambiar la lógica de construir pabellones de angiografía, pabellones de hemodinamia gigantes, de alta tecnología, con un consumo de recursos gigantescos, UCIs cardiovasculares, trasplantes cardíacos, a una política de gimnasios, de alimentación saludable, de espacios libres de humo de tabaco, de espacios libres de violencia. Y eso es importante que ustedes sepan y comprendan que si hablamos de salud, ya no de reacción, sino de salud en su dimensión total, el impacto más grande en salud de la mujer en los últimos 60 años fue la planificación familiar, que tiene un superhéroe, que es principalmente la píldora anticonceptiva. Porque hasta 60 años atrás, y antes de que existiera la píldora que vino a revolucionar la salud de la mujer, el embarazo no planificado, el aborto, las complicaciones maternas de embarazos mal controlados, era causa de la mortalidad y el primer grupo de mortalidad que ustedes vieron en la gráfica los años 60. Sin embargo, desde el año 60, desde el año 2000, los beneficios de esta disminución significativa se aplanaron y no hemos podido seguir mejorando estos indicadores. Aquí tienen entonces, en los años 50 morían más de 300 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos. Eso, si lo trajéramos al presente, significaría que el año 2020, por ejemplo, habrían fallecido cerca de 700 mujeres producto del embarazo, parto y puerperio. Sin embargo, el año 2020 fallecieron cerca de 51 mujeres en realidad por esta causa. ¿Cuál fue la clave que permitió este descenso brusco? La planificación familiar, disminuyendo entonces la muerte por aborto, la muerte por patologías vinculadas al embarazo, parto y puerperio. En el mundo esta realidad no ha cambiado como lo hizo en Chile. Cada día mueren 1.600 mujeres en el mundo por complicaciones del embarazo, parto y puerperio. La tasa a nivel mundial es 430 por 100.000 nacidos vivos, pero miren lo que pasa en el África subsahariana. 1 por cada 16 nacidos vivos. Y la salud no logra llegar ahí. Son lugares sumamente pobres y alejados del desarrollo de los centros urbanos. No hay profesionales, no hay trabajadores sanitarios. Por lo tanto, ¿qué ha hecho la OMS? Entrenar a profesores, entrenar a agentes de la ley, entrenar a personal que trabaja en esas zonas, incluso a líderes comunitarios para atención de parto seguro. Miren la cifra de Chile, 19 por cada 100.000. Pero Irlanda tiene una tasa de 2 por 100.000. Por lo tanto, estamos bien, pero podríamos estar 9 veces mejor. ¿De qué mueren las mujeres en Chile? Mujeres en general. Esto ha cambiado. Las mujeres embarazadas que fallecían entre el 90 y el 2000, miren el número de muertes, era principalmente por hipertensión, casi empatado con aborto, otras enfermedades, infecciones del puerperio y la hemorragia posparto. Miren lo que pasa entre el 2000 y el 2006. Las enfermedades concurrentes son ahora las más importantes. Nefropatía, cardiopatía, miren la hipertensión, miren el aborto, bajó muchísimo. Y la hemorragia posparto sigue siendo una causa importante. Hablemos entonces de salud de la mujer. Estas son las causas de mortalidad en la mujer, ya no en el embarazo, en la mujer en general. Sistema circulatorio, cardiovascular,
tumores, cánceres, ocupan más de la mitad de las causas de muerte. Sistema respiratorio 10%, pero esto antes del COVID. Probablemente ahora con COVID, sistema respiratorio supere incluso al cardiovascular. Pero eso va a ser algo transitorio. Si vemos la tendencia en una década, va a seguir siendo cardiovascular, tumores y en tercer lugar sistema respiratorio. Pero eso que estamos conversando no es igual para todos los grupos etarios, porque las enfermedades del sistema cardiovascular afectan principalmente a mujeres de mayor edad. Perdón, mayor edad, sí, pero ¿qué es mayor edad, profesor? Mayor edad es sobre los 45 años, principalmente mujeres postmenopáusicas, eso es lo que quería decir. Pero en cambio, en la mujer en edad fértil, y principalmente en la mujer adulta desde los 20 a los 44 años, los accidentes, principalmente traumatismos vinculados a transporte, a conducción de vehículos, pero también los suicidios, son las dos primeras causas de muerte. Pero quiero que vean los numeritos, porque 0,22 por cada 100.000 mujeres fallecen de día a 19 años. Es un número bajísimo, pero es un número que cuando ocurre impacta. Pero en cambio, 1.000 de cada 100.000 mujeres fallece después de los 80 años. Es un número, fíjense, la magnitud de diferencia. Estamos hablando de prácticamente 5.000 veces más alto. Perdón, 50.000 veces más alto a los 80 o más. Y ahí estamos considerando que es mucho más común la enfermedad cardiovascular, y les puse el COVID porque es la causa más frecuente hoy, pero en 10 años más probablemente no lo hace. Veamos entonces qué pasa con los cánceres, los tumores malignos. El de mama ocupa el primer lugar por lejos. El de cuello del útero se ha mantenido entre 8 a 9 por cada 100.000 mujeres. El de ovario se ha mantenido entre 4 a 5 por cada 100.000. Y el de cuerpo del útero se ha mantenido ahí cerquita de 2 por 100.000. Pero el de mama, 14 por 100.000. Entonces el orden de magnitudes es mama, cuello del útero, ovario y muy abajito, cuerpo del útero. Cáncer de cuello uterino es un ejemplo de por qué en los últimos 20 años no hemos podido mejorar con nuestras estrategias de salud. ¿Por qué? Porque es un cáncer prevenible, y que muera una mujer por cáncer de cuello uterino debiese ser una anécdota, algo rarísimo. Pero en Chile no se cumple el espíritu del tamizaje, que debiera superar al 65% y ojalá al 80% de la población. Eso quiere decir que si tú no le haces PAP al 80% de la población, no reduces la mortalidad por cáncer de cuello uterino. Y miren lo que ha pasado con el cáncer de cuello uterino. No logramos superar el 60%. ¿Qué quiere decir eso en lo práctico? Que todos los años se testean las mismas mujeres, pero hay un grupo de mujeres que llevan 5, 10, 15 años sin testearse y no se hacen el PAP. Y al no hacerse el PAP, se exponen al riesgo de mortalidad por cáncer, porque el cáncer de cuello detectado a tiempo no mata, y el PAP permite detectarlo a tiempo, cuando funciona como una estrategia poblacional. Ahí están las mortalidades, lo mismo, y verán ustedes que recién yo nombraba el de mama primero, pero ponía a continuación otros cánceres ginecológicos, pero cuidado, porque si hablamos de la mujer como un todo, estómago y vesícula biliar, y tráquea, broncos y pulmón son más importantes que el de cuello uterino. ¿Cuál es la diferencia? Que el de mama no lo podemos prevenir. El de estómago no sabemos cómo prevenirlo. El de vesícula biliar viene en baja porque se previene con la colecistectomía profiláctica o preventiva. El de tráquea, bronquio y pulmón sabemos cómo prevenirlo, pero al igual que ocurre con el uso de la mascarilla y el COVID, hay personas que pese a que saben que fumar da cáncer, siguen fumando. Entonces, dentro de los cánceres evitables, tráquea, broncos y pulmón, vesícula, cervicuterino y colon, porque hay algunas medidas como aumentar el consumo de fibras que reducirían su riesgo.
Miren lo que pasa con el envejecimiento de la población, y este es un problema, porque sabemos que hoy día las mujeres viven más, y eso hace que sean susceptibles de enfermedades que, por ejemplo, miren lo que ocurre con la mortalidad por cáncer mamario en la mujer de más de 80 años. Vamos a hacer aquí una preguntita. ¿Quién creen ustedes, o por qué creen ustedes? Lamentablemente aquí le vamos a tener que preguntar a Catalina, porque es el único nombre que me sé de memoria en este momento. Catalina, ¿por qué cree usted que las mujeres mayores de 80 años mueren más por cáncer de mama que las que tienen 50 años? Yo creo que porque quizá dejan la costumbre de hacerse la mamografía todos los años. Ok, sería entonces porque no se realizan el examen preventivo. ¿Y por qué eso podría aumentar la mortalidad? Porque no se detectaría a tiempo. Ok, y es muy importante decir que el cáncer de mama, mientras más tarde se detecte, mayor mortalidad tiene. ¿Y qué le pasa a las mujeres de 80 años? Que no se hacen mucho autoexamen, que no quieren molestar. Hay un drama social vinculado a los adultos mayores. Hay un nivel de abandono en el país que es terrible. Me tocó ver la semana pasada una mujer con un tumor de 7 centímetros con una úlcera. Vivía solita en Valparaíso, sus hijos viven en Santiago, y por el COVID los hijos no habían estado en contacto presencial con ella, y la vinieron a ver, y cuando la vino a ver, por un tema de pudor, esta mujer no le contó a su hijo, pero sí le contó a su nuera, y cuando la nuera vio lo que tenía en la mama, se preocupó mucho y la llevó, y le diagnosticamos un cáncer mamario, en una etapa 3. Eso significa una mortalidad prácticamente 4 o 5 veces mayor que si lo hubiéramos detectado mediante una mamografía hace 4 o 5 años atrás. Se podía haber detectado, pero para eso hubiéramos necesitado entonces que la paciente consultara. Pero el sistema de salud tiene que ser más que eso, tiene que ser más que la reacción al que consulta, tiene que ser preventivo, y por lo tanto el enfoque de salud familiar exige que sobre el territorio, sobre las familias, la red de salud esté atenta, y que cuando una paciente vive en mi sector y no ha venido en 5 años a hacerse el PAP, yo necesito que suenen alarmas y necesito poder ir a dispensar atención sanitaria, si es preciso, a su casa. Porque muchas veces el problema es de acceso. El problema es que la señora no sube ni baja las escaleras con facilidad, y si no tiene a alguien que la ayude, prefiere quedarse en casa, por ejemplo. Veamos lo que pasa con cuello del útero, algo similar. A mayor edad, mayor mortalidad. ¿Pero por qué? Por diagnóstico más tardío. Con ovario sucede algo similar. Endometrio, algo similar. Entonces, ¿qué podemos concluir de los cánceres en la mujer? Que a mayor edad, mayor mortalidad, a menos que cambiemos un enfoque reactivo, que es diagnosticarlas cuando ellas consultan, por un enfoque preventivo, que es tomar medidas de salud pública multidimensionales, no solo a través de CEFAM y hospitales, sino que desde la sociedad en su conjunto, para reducir el riesgo de cáncer. Pero en segundo lugar, con un enfoque preventivo de salud familiar que permita mantener el tamizaje o screening vigente. Entonces, la muerte es un evento inexorable que hoy día llega más tarde que antes. Las mujeres viven más, pero hoy día tenemos que preguntarnos si viven mejor. Y como la palabra salud es el completo desarrollo, el completo bienestar físico, psicológico y social de una persona, y en este caso una mujer, no basta decir que salud es no enfermar. Porque una mujer que tiene una jubilación que no le permite vivir, que no le permite alimentarse bien, que no le permite comprar sus medicamentos o no le permite pagar una locomoción para ir a un control médico, no está sana. Una mujer que está abandonada por su familia, que está sola y triste, no está sana, aunque no tenga enfermedades. Una mujer que perdió todas sus redes de contacto social porque sus amigos están muertos y vive solita, como le pasaba a mi abuela a los 94 años, y ya no le quedaban amigas, y cuando nos juntábamos con ella, escuchaba mal pese al audífono, y socialmente no le gustaba usar el audífono,
y nuestros temas de conversación y nuestra velocidad para hablar y nuestros modismos la dejaban un poco alejada de la conversación, todos esos factores, sin que sean una enfermedad, deterioran la calidad de vida. Y hoy día el foco no está solo en que vivamos más y que nos enfermemos menos, el foco está en vivir mejor. Enfocarnos en la salud y cómo mantenerlas, ser proactivos y preventivos, como ya se lo he reiterado varias veces. Y en ese sentido, tienen que entender ustedes que reducir la desigualdad de género y evitar la discriminación de la mujer es un desafío, porque mejora la calidad de vida. Se dice que la mujer, por ejemplo, que es dueña de hogar, que hace labores de hogar, de mamá, tiene un trabajo, una carga laboral que equivale a 2.4 jornadas laborales. Y esa labor no es remunerada, no tiene imposiciones, significa que no otorga ninguna jubilación. Y esa mujer, si fue dueña de casa toda la vida, va a tener que depender de una pensión del Pilar Solidario para tener cerca de 165.000 pesos mensuales de jubilación a una edad donde solamente una consulta médica, si ella es beneficiaria de FONASA, le va a costar entre 5 a 8.000 pesos la consulta, lo que ella tiene que pagar. Y el costo y el gasto de bolsillo en medicamentos representa hoy día cerca del 20% de su patrimonio, o sea, cerca de 30.000 pesos más. Vayan sumando y se darán cuenta que es imposible para esa mujer que dedicó toda su vida a labores de su hogar sobrevivir. Pero también resulta que la salud en una mujer profesional se ve deteriorada si sufre, por ejemplo, una discriminación y su remuneración es menor por el hecho de ser mujer, teniendo la misma función que un hombre. O si ella es una líder en su área de desarrollo y sin embargo nunca la nombran jefa o gerente general o presidenta de la compañía por ser mujer y siempre eligen un hombre. Y ella llega a un tope de su carrera y sin embargo no logra seguir avanzando producto de esto. Se dice que afortunadamente esta realidad está cambiando. Se verifica en un primer gabinete, y lo digo sin teñirme un color político, sino simplemente para citar un ejemplo, que por primera vez ve representadas a las mujeres en una forma similar a los hombres. Excelente ejemplo que esperamos que se descentralice y esperamos entonces que las mujeres tengan mayores espacios y logremos reducir las brechas de género. La doctora Catalina Paut les va a hablar de por qué es tan importante esto desde la perspectiva de la mujer. Ustedes podrán decir, ¿y por qué el doctor me está hablando de esto si yo no vengo a una clase de política? Recuerden, si queremos ser preventivos y queremos ser proactivos, la forma en que viven las comunidades generan lo que llamamos los determinantes sociales, que pueden ser de salud o de enfermedad. Bueno, la discriminación y las brechas de género hacia la mujer son determinantes de algunas patologías que la doctora Paut les va a ilustrar. Hablemos entonces de la enfermedad de la mujer. ¿De qué se enferma la mujer? Según la Asociación Chilena de Seguridad, que es una mutual de trabajadores, las patologías más comunes de la mujer trabajadora es depresión, problemas a la laringe, porque muchas son profesoras y profesoras preescolares que fuerzan el uso de la voz, y lesiones en los tobillos por el uso de calzado que no es de seguridad, calzado tipo tacos. Ahora nos cambiamos, ya no pensando en la Asociación Chilena de Seguridad que nos decía cuáles eran las patologías más comunes de sus trabajadoras, sino que nos vamos cuáles son las patologías más comunes de consulta a una unidad de urgencia ginecológica. Dolor abdominal y pelviano, dolor mamario, trastorno del ciclo menstrual manifestado por regla excesiva o ausencia de regla, síntomas genitourinarios, dolor, ardor al orinar, flujo vaginal blanquecino, leucorrea. ¿Y dónde la desigualdad de género afecta a la salud? Educacional. Las mujeres tienen menos acceso a la educación superior en promedio y menor escolaridad, mayor riesgo de enfermedad. Laboral. Tienen mayor nivel de trabajos informales con menor cobertura de salud y al mismo tiempo tienen mayores dificultades para acceder
y tienen mayores costos de salud. Tienen vulnerabilidad y sus jubilaciones ya las habíamos conversado. Solo para dar una pincelada. Miren lo que ha pasado con la participación laboral de las mujeres. Ha mejorado desde el año 86 hasta el 2020, pero sigue siendo menos que el hombre. ¿Qué es esto de la tasa de participación? Mide cuál es el porcentaje de mujeres ocupadas, trabajando, del total de mujeres que podrían trabajar. Eso quiere decir que 3 de cada 10 mujeres que pudieran trabajar, trabajaban en el 86. Creció muy poquito entre el 86 y el 90. Creció un 5% entre el 90 y el 2000 y una cifra similar entre el 2000 y el 2010. ¿Cuál es el problema? Que cuando hay época de crisis, las primeras que pierden sus trabajos suelen ser mujeres más que hombres, porque las mujeres tienen también trabajos más informales y porque muchas veces tienen que recurrir al trabajo al cuidado de los hijos. Entonces, ahora lo que quiero hacer es enfocarme en algunos puntos clave de historia clínica de la mujer. Y ustedes van a leer un paper con más detalles sobre historia clínica de la mujer, pero me interesa mucho que entiendan lo siguiente. Comunicarse es un arte, y esta es la parte del arte de la medicina. Una pregunta hecha en los primeros 30 segundos de la anamnesis puede tener una respuesta, y esa misma pregunta hecha al minuto 7 puede tener otra. Aprender a hacer las preguntas en el momento correcto. No solo preguntarlo todo, elegir qué cosas no preguntar es elemento central del arte de la medicina. Pero la ciencia nos otorga otro detalle, que es cuáles son las preguntas que me pueden guiar hacia un diagnóstico. Y un médico experimentado, una médica experimentada, cerca de 30 segundos demora en ya tener 3 diagnósticos en mente cuando ve una paciente. Ya hace cosas que ustedes puede que no se den cuenta porque no las verbalizan, pero uno va a observar cómo llega caminando la paciente, cómo está vestida, si está maquillada o no está maquillada, cómo están sus ojos, si tiene ojeras o no, si está peinada o no está peinada, si está desasiada o está bien aseada, cómo se comunica, si expresa dolor en su fascia, y todos estos elementos antes siquiera de haberle hecho una pregunta. Y con todo esto va a venir la pregunta lógica, que es habitualmente, yo la hago, que es identificar el motivo de consulta. ¿Cómo la hago? Señora, ¿por qué viene? Señora, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Qué la trae por aquí? Y esto lo hago después de haberla saludado, habitualmente levantándome y accediendo al ingreso del box para darle, ¿no es cierto?, abrir la puerta. Si está cerrada, llamar a la paciente por altavoz o a viva voz e invitarla a pasar al box. La saludo. Ahora con el COVID no le doy necesariamente la mano, pero si tengo ahí alcohol gel, le ofrezco alcohol gel, la saludo y le pregunto, ¿cómo la puedo ayudar? Siempre me identifico, soy el doctor de la Torre, estoy aquí para intentar ayudarla, ¿qué puedo hacer por usted hoy? Y muy importante, junto con esa pregunta, es preguntar si esto le ha pasado antes, porque esa ciclicidad de ciertos eventos está presente en algunas enfermedades y no otras. ¿Usted ha tenido embarazos? ¿Ha tenido hijos? ¿Ha tenido pérdidas? Y a veces yo pregunto lo mismo de distinta forma, porque las pacientes, si yo le pregunto si ha tenido embarazos, muchas de ellas me responden si han tenido hijos. Pero las pérdidas no las consideran, a diferencia de nosotros en la fórmula obstétrica, gestas para abortos. Entonces yo le digo, ¿usted ha tenido hijos? ¿Ha tenido pérdidas? Y luego construyo la fórmula. Le pregunto a qué edad le llegó la primera regla, cuándo fue la última, cómo son sus ciclos, pero tengo que describirle qué es lo que yo le estoy preguntando. ¿Sus ciclos son dolorosos? ¿Cada cuántos días llegan? ¿Tiene náuseas, tiene vómito, tiene diarrea cuando tiene su regla? ¿Tiene actividad sexual? ¿Su pareja es hombre? ¿Su pareja es mujer? ¿Su pareja es hombre y también tiene parejas mujeres? ¿Utiliza algún método anticonceptivo? ¿Usa otros fármacos? ¿Tiene antecedentes de alguna enfermedad? Y ahí pregunto de nuevo, porque a veces le digo, ¿tiene alguna enfermedad? Y me dice, no. ¿Toma algún medicamento? Sí, tomo enalapril para la presión. Lo tiene hace tantos años que ya le parece irrelevante comentarlo. ¿Fuma?
¿Utiliza alguna droga? ¿Hace ejercicio? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es su trabajo? ¿La han operado alguna vez? ¿Tiene algún familiar que tenga alguna patología, enfermedad que usted me quiera mencionar? Después le pregunto de nuevo, ¿tiene algún familiar que haya tenido cáncer? Y en especial cáncer de mama, de ovario, de colon. ¿Usted tuvo alguno de sus embarazos antes de los 20 años? ¿Ha tenido alguna infección de transmisión sexual? Preguntas que no deben hacerlas en este orden. Este es un esqueleto, pero preguntas que ustedes las pueden ir colocando en la medida que se van sintiendo cómodos. Y para mí, por ejemplo, por una cosa de formación, preguntarle a una paciente mayor sobre su actividad sexual puede resultarme un poco difícil, pudoroso. Es un ejercicio que sé que a ella le va a costar contestarme y que a mí me va a costar preguntarle. Entonces, habitualmente trato de preguntarlo y repreguntarlo, pero en un momento donde ya tengamos cierta confianza. ¿Cómo gano esa confianza? Por ejemplo, cuando le pregunto si tuvo embarazo y me dice que sí, le pido que me diga cuándo fue su primer embarazo, cómo se llamó su hijo, si fue un parto normal, si fue cesárea, cuánto pesó. Después le pregunto por sus siguientes embarazos y de pronto ya conozco a toda su familia. Le pregunto por el nombre de su pareja y le pregunto si es el padre de su hijo. Y con eso vamos generando un ambiente de más confianza donde luego le puedo preguntar, ¿y usted sigue con su pareja? ¿Tiene actividad sexual? ¿Tiene alguna dificultad en la actividad sexual? Etcétera. La clave entonces está en la comunicación y acá es casi una viñeta de humor que encontré por ahí que dice muchas veces las pacientes no comprenden nuestras indicaciones y nosotros no entendemos el sentido de las preguntas. Fíjense. Hay una serie de mitos en torno a la salud de la mujer sobre cómo usar los medicamentos, cuándo usarlos, si se pueden mezclar o no. Y esto requiere escucha activa. Acá este médico no está escuchando activamente, no logró entender el sentido de la pregunta de la paciente. Es una respuesta absolutamente literal. Concentración. Me acuerdo una vez, hace unos años atrás, una paciente me dijo, doctor, ¿podría dejar de mirar el celular? Y desde ahí aprendí, y lo hago siempre, y dejo mi celular boca abajo. Le explico sí a la paciente que me pueden llamar, y que si me llaman, y es la matrona, por ejemplo, pudiese tratarse de alguna urgencia, voy a contestar la llamada y la voy a seguir atendiendo. Muchas veces le pido permiso y contesto fuera de mi oficina. Pero para evitar desconcentrarme, no utilizo el celular. Lenguaje simple. Evitar tecnicismos y mostrar empatía. O sea, ser capaces de ponernos en la posición de nuestro paciente. Me pasó una vez que me vino a ver una paciente muy enojada. Mi secretaria me pidió que la viera. Yo trabajo en un centro médico. Porque el colega al cual ella venía a ver no la quiso ver porque ella había llegado 5 minutos tarde. Pero ella venía viajando de Salamanca, un viaje bastante largo. Había partido prácticamente a las 5 de la mañana para poder llegar a la hora con el colega. Y si bien es cierto, la paciente entendía que el colega fuera tan rígido con el horario, lo que no entendía es que en la cita anterior ella había tenido que esperar al colega media hora. Entonces, podemos decirle a una paciente que viene de Salamanca, no te puedo ver hoy día, vuelva mañana. Si no nos ponemos en el pantalón de una paciente que vive en La Vinilla, ahí cerca de Casablanca, y que tiene que andar 4 o 5 kilómetros en bicicleta, estacionar su bicicleta en el paradero en la ruta 68, tomar un medio de transporte, llegar al hospital Van Buren para su control con nosotros, un control que una vez al año, y llegó 10 minutos tarde y tú no la vas a atender, ¿te estás poniendo realmente los pantalones de ella? Bueno, ejemplos como eso hay muchos y nosotros tenemos que ser ejemplos de todo lo contrario, ejemplos de empatía y sobre todo ejemplos de esta comunicación efectiva, de esta escucha activa. Preguntar por la fecha de la primera regla, menarquia. No usen el tecnicismo menarquia. Escríbalo usted así, pero pregunten por la primera regla. ¿A qué edad le llegó la primera regla? ¿Se acuerda cómo fue? ¿Cuándo fue la última? Y esas dos preguntas siempre van de la mano. ¿Cómo son sus reglas? ¿Cuánto duran?
Y a veces, cuando ustedes le preguntan cuánto dura, la paciente nos responde cada 28 días, no importa. Bueno, y cuando te llega, ¿cuántos días estás con la regla? Lo estoy bajando al lenguaje más simple para evitar respuestas confusas. ¿Te llega todos los meses? ¿Es regular o irregular? ¿Es con dolor o sin dolor? ¿Cómo es el dolor? ¿Es intenso? ¿Se alivia con algo? ¿Se acompaña de vómitos, diarrea, náusea? ¿Te tienes que acostar? ¿Tienes que faltar a clase o a tu trabajo por el dolor? ¿Utilizas algún método anticonceptivo? ¿Has estado embarazada alguna vez? ¿Has tenido alguna pérdida? ¿Has tenido partos? ¿Fueron partos vaginales o cesárea? Y fíjense que eliminé la palabra normal, porque hoy en día la cesárea también se considera normal y no hay por qué tratar de anormal a un tipo u otro de nacimiento. Así que hablamos de partos vaginales o partos cesárea. Distintas ilustraciones, el ciclo menstrual. Es un mito que el ciclo menstrual tiene que durar 28 días. Lo normal es entre 24 y 35 días. Menos de 24 es demasiado frecuente. Taqui, menorrea. Más de 35, oligomenorrea. Más de 90 días entre reglas, amenorrea. Un parto, una imagen de un parto, el bebé saliendo. En la actualidad esa imagen cambia un poquito e intentaríamos que la mamá tenga sus manos ahí directamente en el cuerpo del bebé y ella me ayude a sacarlo. Métodos anticonceptivos, condón masculino, condón femenino, anillo vaginal, espermicida para un diafragma, parche, píldora anticonceptiva, té o dispositivo intrauterino. También existe el condón femenino que no está presente en esta imagen. Para que ustedes puedan tener esta conversación, este arte de comunicarse efectivamente, yo les comentaba ciertos elementos de la disposición de ustedes, pero hay otros que son del lugar, del entorno. Tiene que haber un ambiente de confianza. Cuando ustedes le van a hacer un examen físico, tienen que preocuparse de explicarle a la paciente qué es el examen, por qué lo vamos a hacer y darle tiempo para que se prepare. En el box de consulta ginecológica donde yo trabajo y lo que he tratado de tener siempre, un baño donde le paso una bata a la paciente para que se saque la ropa interior y pueda ponerse una bata que la deje bien cubierta. Segundo, le explico que si quiere hacer pipí, puede aprovechar, ¿no es cierto?, de orinar o defecar en el baño. Si tiene alguna duda, por ejemplo, está con la menstruación, muchas mujeres dicen, doctor, estoy con la regla, ¿es necesario examinarme? Y tú le puedes explicar, y por ejemplo, si vamos a tomar el Papa Nicolau y la mujer está con la menstruación, vamos a tener que prescindir del examen en esta ocasión porque no se debe tomar el PAP con menstruación. Pero si yo lo que quiero ver es por qué tiene un sangrado anómalo, el que esté sangrando no impide que llevemos adelante el examen. Darle tiempo para que se prepare. Si la paciente tiene dificultades para caminar, ayúdela a levantarse. Si está embarazada, una vez que se ponga en posición ginecológica, ayuda a levantarla. La pieza tiene que tener una temperatura adecuada. Evitemos que la paciente esté expuesta de forma innecesaria, que se tape con una bata o una sabanilla, que haya una puerta o una cortina que impida que la vean desnuda si es que alguien abriera la puerta. Instrumental adecuado, el especuloscopio, el lubricante. Entonces, le examinamos las mamas y le vamos a pedir que levante las manos, que las ponga como una jarrita a los lados de la cintura. Vamos a examinar los genitales externos y acá estamos viendo los labios menores que tienen lesiones que en este caso son herpéticas. Y vamos a hacer tal vez una especuloscopía y toma de PAP, como ustedes lo van a practicar. Y el espéculo entonces es el aparato que usamos para separar las paredes vaginales y poder ver el cuello del útero. Ahí hay una imagen real, esta es una paleta del espéculo, ahí está otra paleta del espéculo y ahí está el cuello del útero, un cuello sano que ustedes tienen que conocer porque de lo contrario lo van a examinar y se podrían confundir. Puede que necesitemos hacer un tacto vaginal. Siempre el tacto va a ir después de la especuloscopía, porque si ustedes hacen un tacto y después ven el cuello podría quedar dañado por el tacto y tal vez sangrar. Algunos cuellos que están con ectropion o que están con lesiones. Y el tacto se hace habitualmente con la mano izquierda por vía vaginal
y la mano derecha por sobre el pubis a través de la pared abdominal. Ya aparece el ultrasonido, y ahí les dejé una presentación al respecto, que es hoy día el complemento prácticamente más común del examen ginecológico. Nosotros hoy día hay colegas que dicen que el examen ginecológico, después de la especuloscopía y el tacto, viene la ecografía de rutina. Y otros colegas nos van a indicar que no, que cuando encuentran hallazgos, la ecografía es la mejor examen complementario para evaluar el útero, las trompas, los ovarios, pero sobre todo útero y ovarios. Acá algunas lesiones, como el cáncer de endometrio, que pueden ser sospechadas por la ecografía. Pero hay otros exámenes complementarios. Uno que las pacientes compran sin preguntarnos, el test de embarazo. Igual que hoy se hacen los test de antígeno para COVID, el test de orina para embarazo se hace con esta parte, se saca, se moja con unas gotitas de orina y a los 2-3 minutos, felicidad o espanto, dependiendo si es un embarazo planificado o no lo es. Les contaba entonces que nosotros no hemos logrado avanzar mucho en los últimos 20 años para mejorar la salud de la mujer en vez de seguir enfrentando de manera reactiva la enfermedad de la mujer. Y esto es porque las enfermedades actuales, cáncer, enfermedad cardiovascular, son de mayores costos una vez que se presentan para reducir su mortalidad. Y esto determina especializaciones y subespecializaciones. Van a ver que las clases de la unidad de cáncer ginecológico la van a realizar colegas que son oncoginecólogos o mastólogos, o sea, especialistas en cáncer de la mujer o en cáncer de mama. Si nos seguimos centrando en la mortalidad, entonces, mayores costos y mayor nivel de especialización. Pero si nos centramos en la enfermedad y en prevenirla, vamos a potenciar los estilos de vida saludables, reducir el tabaquismo que en los últimos años ha aumentado de forma considerable en la mujer. Ahí estamos mal. Ellas redujeron la brecha de tabaquismo. En los años 20, 30, los hombres fumaban y era muy mal visto que una mujer fumaba. Pero luego en los años 50, 60, junto con lo que se llamó la revolución de la píldora, vino también un aumento lineal del hábito tabáquico en la mujer y del consumo de alcohol en los últimos 20 años. Esos son dos hábitos que ojalá podamos reducir en el presente y en el futuro. Aumentar actividad física, reducir el sobrepeso y la obesidad, enfocarnos en las enfermedades crónicas no transmisibles y evitar sus secuelas a largo plazo, y aparece aquí el long COVID, por ejemplo. Prevención del cáncer de cervix, diagnóstico precoz de cáncer mamario, nuevos desafíos que requieren nuevas estrategias. Eso es lo que les quería compartir hoy día. Dejo espacio para preguntas si es que tuvieran alguna y comentarios. Yo tengo una pregunta, doc. Adelante. Que dijo en la parte del PAP, si la paciente estaba con sangrado, como que era mejor no tomárselo, pero en el apunte salía que como que no era contraindicación absoluta. ¿Es o no? Es que, Francisco, entiendo tu necesidad, pero fíjate que las dos cosas que dijiste tú no se contraponen. Que no sea lo más indicado no significa que esté contraindicado. Y aprovecho este concepto de regalarles dos comodines. Comodines que les van a resultar útiles en las pruebas y en su práctica médica. Primer comodín. Si yo les planteo la pregunta que me acaba de hacer Francisco, y es, profesor, ¿se puede o no se puede hacer el PAP en una mujer que está sangrando? Y la respuesta sería, depende. Doctor, ¿se puede o no se puede hacer tacto en una embarazada de término? Depende. Doctor, ¿se puede hacer un tacto antes que la especuloscopía? Depende. ¿De qué depende? ¿Para qué vas a hacer el examen? Si nosotros estamos haciendo un examen de tamizaje o seguimiento en una población asintomática, eso significa que le queremos hacer el PAP a la mujer de manera preventiva. Resulta que los glóbulos rojos son de mayor tamaño que las células que queremos ver del cuello del útero. Y se tiñen
de un color que puede dificultar ver las células del cuello del útero de endo y exocervix que hacen que un PAP sea la muestra satisfactoria. Por lo tanto, pudiera ocurrir, si está sangrando mucho, que tú tomes una gasita, saques el exceso de sangre, veas el cuello como está en la foto y puedas tomar la muestra. Pero también te tienes que preguntar si acaso la paciente que estoy viendo al frente podrá venir la próxima semana cuando haya terminado su menstruación. Y también tenemos que decidir si lo que tiene la paciente es una menstruación, que es un sangrado cíclico normal, o está consultando con un sangrado anómalo, tal vez podría corresponder a una sinusorragia, un sangrado que se presenta después de la actividad sexual, y por lo tanto ahí yo tengo que hacer en la historia, y ella me cuenta que no se hace el PAP hace 10 años, y tú te das cuenta por la comunicación que es una paciente que es difícil controlarla porque no está muy adherida a los controles preventivos. En ese caso, entonces, vamos a tomar algunas medidas y vamos a tomar el PAP, ¿te fijas? Porque el riesgo de que la muestra no sea satisfactoria es menor a que la paciente no venga de nuevo. Y porque está sangrando de una causa que no es normal y la patología del cuello del útero podría ser una de las causas. Pero si es el chequeo preventivo, hoy día ya está algoritmos que a la paciente le llega la confirmación de la hora del celular y le dice, si su hora es para Papa Nicolau y usted está con menstruación, le solicitamos reagendarle y le damos hora prioritaria la próxima semana, por ejemplo. Esos son algoritmos que existen y es distinto y por eso la respuesta es depende. De nuevo, acá nos pregunta Scarlett, ¿por qué una mujer que tuvo un embarazo antes de los 20 años es importante? Porque el embarazo adolescente nos está hablando de inicio precoz de actividad sexual. Y además de embarazo en una edad prematura donde el riesgo de morbilidad y mortalidad es más alto. Por ejemplo, las mujeres con embarazo adolescente, especialmente antes de los 15 años, tienen más riesgo de preeclampsia. Y una de las cosas que les puede ocurrir a las mujeres que sufren de preeclampsia es quedar con hipertensión crónica, que a los 15 o 20 años puede que no haya sido advertida. Y ella me cuenta tal vez que tuvo un embarazo a los 15 años, que tuvieron que hacerle cesárea de urgencia porque se le desprendió la placenta y que tenía la presión súper alta, pero que después nunca más se controló. Y ahí, en la anamnesis, acabo de construir un relato que me habla de una patología vascular endotelial en el embarazo, que luego puede generar una patología como la hipertensión en su vida, en el resto de su vida. Por eso Scarlett, entonces, el embarazo antes de los 20 años, por el mayor riesgo de ITS y por el mayor riesgo también de algunas patologías o mayor morbilidad en un embarazo, sobre todo menor de los 15 años. ¿Te quedó claro entonces, Francisco, por qué lo vas a encontrar que no es una contraindicación absoluta? Cuando hablamos de contraindicaciones absolutas, never. Son muy poquitas. Cuando hablamos de contraindicaciones relativas, si puedes no hacerlo, difiérelo. Ese es un poco un ejemplo. Y cuando ustedes le pregunten, ¿se puede usar penicilina para la amigdalitis? Depende. ¿Se puede usar tratamiento oral para la amigdalitis? Depende. Es un comodín, no usen de él, pero vamos a tener que ir poniéndole fichas a cada lado y ustedes deciden. Si la paciente vive cerca del consultorio, no le cuesta nada venir, está con la menstruación y queremos tomarle el PAP y no tener que hacerlo de nuevo en una semana más, señora, mire, está con menstruación. Es posible que usted venga la próxima semana, yo le voy a dar un cupo extra. No es que la esté dejando para que quede y venga en un año más. Yo mismo me hago cargo de lo que estoy generando. La veo la próxima semana, la veo extra, le hago el PAP y me va a salir perfecto, por ejemplo. Bien. ¿Otra pregunta? Hola, yo tenía una consulta. Cuando habla de la mortalidad, ¿a qué se refiere de las muertes por aborto? Bien, estamos hablando en este caso de mortalidad materna, que recuerden es toda mortalidad que ocurre como consecuencia del proceso reproductivo, embarazo, parto y puerperio. Y dentro del embarazo está el aborto espontáneo o provocado. Hasta el año 2000, la mayoría de las mujeres que decidían tener un aborto lo hacían de forma clandestina, iban en busca de una atención sanitaria y legal, y en ese lugar le daban algún tipo de anestesia, y a través de medios físicos dilataban y rompían el saco gestacional. Al romper el saco gestacional, se iba a producir una liberación de prostaglandinas que iba a hacer que al cabo de unos días se expulsara el resto del contenido, a menos que la persona
que hacía el procedimiento, además, le hiciera un raspado uterino, o sea, que raspaba toda la cavidad para sacar el tejido embrionario. El problema de ese procedimiento y el problema de ese procedimiento hecho de forma insegura es que puede producir infección, hemorragia y como consecuencia de ambas, muerte. Entonces, Sebastián y a todo el curso, busquen la nomenclatura aborto seguro de la OMS. Y es una campaña para que los países puedan garantizar el acceso a un aborto seguro a las pacientes como estrategia de prevención de la muerte por esta causa. Sin embargo, sin que haya alguna ley que haya cambiado las cosas, apareció un medicamento que reemplazó la necesidad de realizar procedimientos quirúrgicos para el aborto, y es el misoprostol, que es un análogo de la prostaglandina E2 y que lo que hace es favorecer la dilatación del cuello uterino y las contracciones uterinas, logrando que la paciente aborte de manera muy similar al aborto espontáneo, sin necesidad de dilatar el cuello, sin romper la bolsa y con un riesgo de infección bajísimo, porque no se puede dañar el útero, porque no se pueden generar falsas vías o lesiones uterinas que caen a la cavidad abdominal, pero también porque una vez que se expulsa el huevito con este medicamento, vamos a decir que el organismo detiene el sangrado y detiene el dolor. Entonces, cuando la paciente aborta, que es sobre un 90% con este medicamento, lo hace de manera completa. Entonces, Sebastián, en muchos países del mundo, el aborto clandestino, el aborto no seguro, sigue siendo causa de muerte. En Chile, como causa, ha disminuido. Y si me permiten contarle una experiencia, cuando yo entré el año 2003, a la beca de ginecología, había una sala que se llamaba la sala de abortos, y llegaban pacientes que se habían hecho abortos, con distintos métodos, muchas de ellas con infecciones graves o hemorragias graves. En la actualidad esa sala ya no existe, y prácticamente no llegan pacientes con abortos que generen infección. Y la mayoría tampoco llegan con abortos que generen hemorragias, porque este medicamento es sumamente efectivo. El problema es que este medicamento en Chile no se comercializa de forma libre. Se entrega en instituciones de salud, clínicas y hospitales, y tú puedes utilizarlo de acuerdo a protocolos, porque el aborto en Chile está reglado para 3 causales voluntarias de interrupción del embarazo. No hay aborto libre. Pero el resto de las mujeres que quieren abortar lo pueden hacer accediendo a una serie de portales, incluso algunas ONG, que le hacen llegar a su casa el medicamento y les dan todo el acompañamiento para utilizarlo. Y si bien es cierto, eso no es legal, al menos no hay una clara persecución a estas condiciones, porque muchas de estas ONG ni siquiera están en Chile, sino que le envían por encomienda a la paciente la medicación. Por supuesto, si una paciente fuera sorprendida en un aborto provocado, eso tiene implicancias legales, pero también es cierto que ha habido mucha disputa con respecto al rol de los agentes sanitarios como quienes efectúen la denuncia. Y se ha planteado desde el Ministerio de Salud, por lo menos en los últimos 3 o 4 mandatos, que el primer rol sanitario es la prevención. Por lo tanto, no es el primer rol el ser fiscalizador del cumplimiento de la ley. Aunque los funcionarios públicos tienen por ahí un mandato de que en caso de conocer la existencia de un delito estarían obligados a denunciarlo. Ahí se produce una situación que es un poco un limbo bien difícil de delimitar, una especie de nebulosa donde la mayoría de los equipos sanitarios lo que hacen es proveer atención de salud, restablecer la salud de la paciente y no avanzan mayoritariamente hacia la denuncia. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? Profesor, por acá, ¿se escucha? Fiorella. Súper bien. Doc, una consulta más administrativa. En los casos en donde uno pueda reagendar a la paciente porque está menstruando, ¿qué se hace en los casos donde las mujeres dicen que no quieren porque tienen que pagar de nuevo? Es muy buena tu pregunta. Primero, en el sistema público no pagan. Por lo tanto, ahí no tendríamos un problema. En el sistema privado, la toma del PAP no tiene un cobro
el tomar el examen. Lo que tiene un cobro es el procesamiento de la muestra. Por lo tanto, si yo no te tomo la muestra, no vas a pagar el procesamiento del examen. Y en muchos lugares el PAP no tiene costo la toma, sino que lo que se paga es el procesamiento de la muestra. ¿Se entiende? Sí, pero voy más allá del hecho de que las mujeres tienen que comprar el bono otra vez. Es que eso O te eso digo. se hace por sobrecupo. No, pues es que no compran el bono, sino que para el Papa Nicolau, muchos laboratorios y muchos centros médicos, la paciente lo que tiene es una consulta ginecológica con ginecólogo o matrona. Esa consulta ginecológica puede incluir o no la toma del PAP. Sin embargo, cuando una paciente solo se toma el PAP, eso tiene un bono en el análisis de la muestra. Ese es el bono que se compra, se llama test de Papa Nicolau. Y ese bono incluye la toma de muestra. Entonces, muchos laboratorios que procesan el PAP al mismo tiempo toman el PAP. Entonces, eso es importante que lo conozcan. Y en otros lugares, donde sí hay cobro de consulta, muchas veces a la paciente se le deja liberada de pago, lógicamente, cuando se da en esta condición, o en algunos lados incluso le devuelven el bono de la atención que no se hizo y la citan a una nueva atención. ¿Ahí te queda más claro? Sí, muchas gracias. Bien. Déjenme dejarles aquí algunas cosas. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Cuál era el segundo comodín? Que dijo que iba a dar 2. Y le pero se entendí los di, depende. A ver, el primero era depende. Y que en medicina no existe ni el nunca ni el siempre. Que de repente les van a preguntar y ustedes van a caer en la tentación de responder siempre o nunca. Y la verdad es que no existe esa respuesta, porque cada caso es diferente y requiere un manejo diferente. Y van a tener algunos casos que ustedes van a tener que enfrentar de una manera. Entonces, si ustedes me dicen, los cánceres de mama se operan siempre o nunca, no existe esa respuesta. Y vamos a decir, y este es el comodín verdadero, que no existen las enfermedades, sino que existen los pacientes enfermos. ¿Y cuál es la diferencia? Más allá de una sutileza semántica, que un paciente enfermo es un individuo, hombre o mujer, que va a tener una enfermedad, y esa enfermedad se va a manifestar de una forma particular en él. Y esa forma de enfermar va a tener que ver con su educación, con su accesibilidad a las redes de salud, con sus redes de soporte social, con su nivel socioeconómico, lamentablemente hablando, pero es real, con el lugar donde vive, con el medio ambiente que habita, con el trabajo que tiene, con la previsión social que acompaña ese trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo una apendicitis aguda en un paciente de 140 kilos que en una mujer embarazada de 20 semanas, que en un paciente delgado de 1,70 m y 50 kilos. Esos 3 pacientes, los 3 tienen apendicitis aguda y los 3 van a tener enfermedades radicalmente distintas. En el caso del paciente obeso, una cirugía muy compleja, un diagnóstico muy complejo, tal vez la cirugía va a ser muy difícil, la incisión va a tener que ser grande, con un alto riesgo de infección o seroma postoperatorio. En el paciente delgado, tal vez técnicamente la cirugía muy fácil, pero una cicatrización afectada por su enflaquecimiento, tal vez tiene una hipoalbuminemia. Y en la mujer embarazada, una cirugía técnicamente desafiante porque a las 20 semanas el útero tapa el acceso al apéndice, pero además a las 20-23 semanas la cicatriz se va a ver afectada por el crecimiento del abdomen, tal vez va a ser una cicatrización más lenta y tal vez la cirugía puede generar un parto prematuro y debemos prevenirlo. Les compartí por el chat 3 links. El primero de la Organización Mundial de la Salud sobre aborto seguro. El segundo, un Instagram de Con las Amigas y en la Casa, que es un grupo de mujeres que apoyan a otras mujeres que desean abortar
con las amigas y en la casa. Ahí está, como su nombre lo indica, se refiere a las amigas, este concepto de sororidad, otras mujeres que comprenden el derecho de las mujeres a elegir, acá sobre su propio cuerpo, y consideran el embarazo no deseado entonces una condición para elegir, y les dan todas las indicaciones para llevarlo a cabo de manera segura y en la casa, porque al no existir una legislación que les permite consultar atención sanitaria, tienen que hacerlo ahí. Yo no tengo una postura definida sobre el aborto, no estoy ni a favor ni en contra, porque entiendo, y me ha tocado vivir en más de 20 años de experiencia clínica, que hay situaciones diametralmente opuestas. No soy objetor de ninguna de las tres causales, y me ha tocado, en este caso, participar en intervenciones de salud por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Lo que yo suelo hacer es entregar información a las pacientes y trabajar en la autonomía de ellas y de ellas con sus parejas habitualmente con respecto a los riesgos que implica cada decisión y al contexto legal en el que nos manejamos. En eso soy muy claro. Y el último link, que es Miles Chile, se los pongo porque es un portal que tiene mucha estadística y mucha información, lo más actualizada posible, sobre aborto en Chile. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, a mí me queda una pregunta, pero es del aula, ¿Ya? que en el foro de esta semana aparece que la fecha límite para publicar ya pasó. Ah, voy a revisar porque se supone que Ya. me puedo haber equivocado al configurarlo, porque tenía una fecha de inicio desde hoy para que terminara el viernes. La idea es que durante la semana estemos trabajando en el foro. Así que lo corrijo Ya. ahora. Ya, gracias. Toda anomalía que encuentren en el aula, por favor, me lo hacen saber. Y si van queriendo que agreguemos material, lo pongo. Yo he tratado de no inundarlos de material y les he tratado de transmitir qué es lo esencial y qué es lo accesorio para tratar de guiar un poquito el estudio. Así que eso, lo mismo que si algún apunte no lo entienden bien, me escriben un correíto a ver si puedo buscar otro que sea mejor. Hay apuntes que son de facturación nuestra, y hay otros apuntes que son ediciones de transcripciones de clase editadas por los profesores, revisadas por nosotros, y otros apuntes son apuntes que yo he obtenido como, digamos, fuentes bibliográficas de muy buena calidad. Así que hemos tratado de generar ahí un poquito de todo. Bien, si no hay más dudas, entonces quedan liberados, muchachos, de esta actividad, y nosotros vamos a seguir en contacto. Yo me quedo con las tareas de subir el programa y arreglar la fecha del foro en el aula virtual. Que estén muy bien.